trabajo, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría bancó la ley de etiquetado frontal. Llegaron 848.250 dosis de Pfizer y Máximo Kirchner citó el tema de Nati Peluso con Bizarrap. Algo que ellos sí dijeron que estarían dispuestos a votar es el pliego de Daniel Rafecas como procurador. ¿Eso sí puede avanzar? Y dicen que dicen, manda mensajes, ¿no? Como dice la canción, y después no pasa nada. Manda mensajes, dice que dice, pero después no haya ni... Otro día más en este hermoso y fantástico país. Fantástico, este culo natural o no, plástico. Pasan los gobiernos y la pregunta de cómo generar empleo en Argentina sigue sin responderse. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Según el INDEC, el desempleo en Argentina bajó en el segundo trimestre del año al 9,6%, nivel más bajo desde finales de 2019. Pero, aunque el desempleo baje, los problemas laborales aún persisten. Entre los más afectados están las y los jóvenes con una tasa de desocupación de más del 30%. Hoy la única salida laboral que tiene la mayoría de la juventud es una salida laboral precaria. O sea, a tal punto de que hoy el 96% de los jóvenes entre 18 a 23 años cobran debajo de los 50.000 pesos. En un año de contienda electoral, en cuestión de trabajo, la campaña planteó el debate de reforma laboral sí o reforma laboral no. La Argentina tiene 51% de los trabajadores en la informalidad. ¿Sí? Sí. Entonces el resto, el 49% en la formalidad. El 49% que está en la formalidad y tiene derecho adquirido, no nos tocamos. Y al 51% vamos a discutir una ley laboral, inclusive y moderna. Otro debate candente es el de la pandemia y la doble indemnización. No pensemos en lo que cuesta una indemnización el día de un despido. Pensemos en que el trabajo se genere. La verdad es que las cargas sociales son insoportables en este contexto. La verdad es que la prohibición del despido con doble indemnización impide el trabajo. Habría que ver, por ejemplo, entre el 2016 y el 2019, por qué cerraron más de 100.000 pymes en Argentina. Si fue por las indemnizaciones o por las políticas económicas que aplicó el gobierno. ¿Es necesaria una reforma laboral? ¿A quiénes beneficia y a quiénes afecta? ¿Qué panorama hay para los jóvenes y los trabajos del futuro? Para responder todo esto, traemos invitados con currículum acorde. Increíble. Arranca Fuego Amigo, un programa natural, no plastic. Fantastic, este culo es natural o no plástico. Yo soy natural, lo que no toco plastic, lo hago no bombastic. plastic, Fantastic. ¿Cómo estás, Yumi? ¿Cómo estás, Cata? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va a todo el mundo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y además me gusta porque hoy vamos a hablar de un tema que, si están del otro lado, los que estamos acá también, a todos nos preocupa, que es el tema del trabajo. Tanto como conseguir trabajo como cómo se genera trabajo. No, por supuesto, un tema que se coló además en la campaña con distintas propuestas, con controversias a propósito de esta propuesta, pero claro, tenemos todas las voces en este piso para hablar de este tema, ¿no? Voces, una mirada más bien sindical, otra empresaria, académicos, y también tenemos la representación de aquellas personas que han tenido la experiencia de buscar trabajo, de no conseguirlo o de conseguirlo de manera informal, lo que le pasa a todo el mundo aquí en la Argentina. Si te parece... Vamos a presentar a nuestros Vamos invitados a de presentar a lujo. nuestros Yumi, vení invitados. para acá atrás porque somos muchos hoy en el estudio, ¿eh? Bueno, si no me caigo, ahí vamos, Horacio... Si te caes es bárbaro porque explota el rating. Hacemos rating, no, pero no me caí. Está Horacio Meguira, que es director del Departamento Jurídico de la CTA Automa. Gracias por venir, lo conozco hace muchísimo tiempo. Estamos un poco más canosos todos. Andrés Hatum, que es profesor de Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Federico Cuomo, que es empresario PYME, también nos va a contar su experiencia ya desde el lado del empresariado. Y tenemos como invitados también a dos personas que han, como decía antes, transitado la experiencia de la dificultad que es conseguir trabajo o sostener un trabajo. Las juventudes. Que es Gabriela Cironi y Moisés Santini. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Bueno, voy a arrancar con Horacio, desde el lado sindical en todo caso, porque hay mucho debate, ¿no? Hay muchos referentes de la política proponiendo una reforma
laboral. Pero para vos, hoy por hoy, ¿cuál es la solución al tema del desempleo que hace muchísimo tiempo tiene la Argentina? Estamos hablando prácticamente de una problemática estructural en la Argentina, ¿no? No hay si te daría una respuesta sería demasiado soberbio. En principio yo creo en el diálogo social, en la posibilidad de que los actores sociales, los distintos factores de producción y servicios, tengan la posibilidad de acceder a diálogos resolutivos, no a diálogos informales, sino la posibilidad concreta de tener ámbitos en donde la problemática del empleo, del salario y de las relaciones de trabajo en general puedan ser debatidas y consensuadas. Creo en la negociación colectiva, pero también en situaciones de crisis es imprescindible que haya diálogo entre los distintos factores. Ahora, ese diálogo, si no se produce en una situación de crisis como la actual, va a ser reemplazada o por medidas unilaterales, o por represión, o por distintas formas que no conducen a un sistema democrático de relaciones de trabajo. Bien. En general, por ahí eso no es una respuesta, pero sí el envase para generar una respuesta colectiva, ¿no? A ver, quiero pensar por qué falta trabajo, por qué el laburo a veces que se ofrece en determinadas empresas, como señaló aquella vez el presidente de la Cámara Argentina de Software, dijo, tenemos puestos que están sin cubrir, que apuntan a los jóvenes, y por qué todavía falta que se cree más empleo privado. Quien quiera responder, quizás vos, Andrés, podés empezar y después Federico. Sí, a ver, yo no quisiera ser empresario pyme en este país. Me parece que eso Federico nos va a contar mejor, pero entre la presión impositiva, los sindicatos paquidermos que no te ayudan en nada a poder mejorar y avanzar en la compañía, tomar una persona es un ancla. Con la ley laboral que tenés, con los sindicatos y la presión que tenés, entonces lo pensás muchas veces. Por eso creo que hay una necesidad, después de la pandemia, y viendo todos los puestos de trabajo que se perdieron, de repensar un poco, tal vez colectivamente, como decía Horacio, pero sí con la idea de que tiene que ser distinto para que pueda ser mejor, porque el problema del trabajo es estructural. Hace 10, 11 años que es un mercado estancado. ¿Federico? Sí, primero me parece que tengamos claro todo que cuando hablamos de trabajo hablamos de dignidad. Me parece que la sociedad argentina hace años que lo que viene perdiendo es la cultura del trabajo. Después, es verdad, ser un pyme en la Argentina es prácticamente una profesión de doble riesgo, te diría. Pero porque me parece que hay que tener en claro que no hay un marco claro de reglas y sobre todo ese marco no se sostiene en el tiempo. Ahora, el problema es que... Te pregunto, digamos, sí. Como empresario pyme, ¿cuáles son los principales obstáculos que vos ves, por ejemplo, para generar trabajo? Fácil, para generar trabajo tengo que tener negocios. Claro, crecimiento económico se llama. Se llama crecimiento económico. No, pero es que nadie genera... Yo creo que la política argentina tiene un problema y es que ve el trabajo como si fuera los Reyes Magos, ¿viste? No, yo demando trabajo cuando tengo trabajo en mi empresa. Por ejemplo, si yo... nuestra empresa el año pasado tuvo una caída de 80% en mayo del año pasado. Nosotros hacemos agua en botellones, decidimos salir a vender vino. Y la verdad que eso lo hice con apoyo de mis dos hijas. ¿Sabés por qué lo hice con apoyo de mis dos hijas? Porque en ese momento que se me caía todo, lo que menos quería hacer era cargar con una persona más en la cápita de mi empresa. Con esto, o sea, yo estoy de acuerdo con que haya un régimen de indemnizaciones, pero lo que creo que tiene que haber es claridad en la contratación del trabajador y cuando uno quiere hacer el distracto del trabajador. Pero a ver, bajar la tierra, cuando decís claridad, ¿qué quiere decir? Claro, ¿Cambiar algo de lo que está funcionando ahora? Totalmente, claridad es certeza, Diego. Hace 10 años que la Argentina no crea trabajo, no es un problema de la pandemia, no es un problema de los últimos 6 años, es un problema de hace 10 años que la Argentina no crea trabajo. Otra gran pregunta acá que hay que tener es, para que haya trabajo, lo que hay que apuntar también es a crear empresas. En Argentina hace 6 años que mueren empresas sistemáticamente. ¿Y por qué pasa eso? Por la pandemia, porque el gobierno de Macri tomó, para mí, la definición política de tratar de hacer financiero el país y no productivo. Ahí hay un problema sistémico. Yo vuelvo a insistir. Esto lo hablo siempre con los chicos que trabajan conmigo, yo no pago los sueldos.
los proveedores que nos dan buena mercadería, más los clientes que nos compran, y nosotros tenemos que atender bien, con eso pagamos los sueldos. Y con eso también yo tengo que tener un rédito. Hay una parte también del sistema político que habla de la empresa como si fuera un cuco, o de ganar dinero como si estuviera mal. Y eso, viste, me parece que... Es un discurso que está instalado hace un montón de tiempo. Para mí es un discurso, pero penetra en las segundas y terceras líneas de los gobiernos, porque algunos se lo terminan creyendo. A ver, Horacio, querías decir algo. No, primero, bueno, que no se genera empleo, es decir, hubo tiempos que se generó, hasta el 2012 se generó empleo genuino y trabajo formal. A partir del 2012 empieza la decadencia en la creación de empleo y también empieza la baja del salario real. Y en los últimos años lo que notamos con respecto al 2015, hay una brecha salarial importantísima, es decir, superadora del 30%. Por lo tanto, hay baja de salarios y a su vez el empleo que se creó en los últimos años antes de la pandemia fue, como bien se dijo aquí, empleo no registrado o trabajo informal. Entonces, el tema es crear lo que OIT llama trabajo decente. Y para crear trabajo decente, el primer factor es económico siempre. En una economía que crece, hay posibilidad de generar trabajo. En una economía que decrece o está paralizada, en principio lo que produce es baja del salario real y a su vez que no se empiezan a generar empleos en el ámbito privado. A ver, yo decía, ¿no? A propósito de esto que decís, se había colado en la campaña un poco el debate de cómo solucionar esto. Florencio Randazzo, como tantos otros, han introducido la posibilidad de una reforma laboral como una alternativa para la salida. Lo dijo acá en este programa. Yo los invito a escuchar a Florencio Randazzo y después abrimos el juego sobre esta propuesta que tanto debate también está generando. La Argentina tiene 51% de los trabajadores en la informalidad. ¿Sí? Sí. Entonces, el resto, el 49% en la formalidad. El 49% que están en la formalidad y tiene derecho adquirido, no los tocamos. Y al 51% vamos a discutir una ley laboral, inclusive y moderna, que permita que el empleador facilitarle la posibilidad de tomar un trabajador. Si no, lo estamos condenando a la pobreza, lo estamos condenando a la indignidad. Andrés, ¿qué pensás vos de que haya una reforma laboral? Por favor, a ver cuándo, porque a ver, me parece que hay tantos compartimientos estancos que nadie quiere que pase, ¿viste? Ahora, ¿por qué es un cuco la palabra reforma laboral cuando no sabemos ni siquiera a veces qué proyecto? Yo esa vez cuando vino Randazzo le dije, ¿qué dice la reforma laboral? Porque ¿de qué estamos criticando si no sabemos qué dice? No es que esté defendiendo algo, es la palabra flexibilidad laboral, ¿viste? Vos decís flexibilidad laboral y empieza a haber una especie de terremoto. No, a ver, yo creo entender por qué es el cuco. Recién decía Horacio, y es cierto, hay un periodo 2003 al 2011, sin tocar una coma de la ley laboral, se generó empleo. Entonces, me parece que el gran signo de interrogación es, ¿el problema es laboral o es estrictamente la economía? Mira, un paréntesis a eso. Dale. Hay un efecto rebote en la economía en el año 2003 porque se cayó, se hizo pedazos, entonces efecto rebote típico y empezó a crecer. Pero una ley laboral más moderna, más accesible para... ¿Qué es eso? Es que, digamos, hay un tema de... No, en términos concretos, ¿qué es una ley laboral más moderna? En términos concretos es que las pymes puedan contratar, que no tengan... Las pymes pueden contratar. Sí, pueden contratar, pero lo van a pensar 20 veces porque el tema impositivo que tienen para poder contratar a alguien es enorme. Fíjate que ahora... Entonces, digamos, una reforma impositiva, no una reforma laboral. Hay una reforma impositiva. Bueno, pero tiene mucho que ver con... Son dos cosas diferentes, Andrés. Es parte del mismo problema. Es parte del mismo problema. Puede ser parte del mismo problema, pero una cosa es una reforma laboral y otra cosa es una reforma impositiva. Bueno, en la reforma laboral que me parece que tendría que existir, tiene que existir cierta flexibilidad, aunque a ciertas personas no les guste. Eso significa poder contratar y despedir y no que tengas prohibido despedir. Los resultados de esas reformas a nivel mundial y a nivel regional, el ejemplo más directo lo tenemos con la reforma laboral de Brasil, que apunta a lo que vos decís, justamente flexibilizar y tengo los datos del INDEC de Brasil, te digo, son pésimos, porque en realidad lo que se acentuó fue un mercado de trabajo completamente precario. Y se destruyeron más de 7 millones de puestos de trabajo en Brasil desde la reforma. ¿Tenés los datos de Estados Unidos e Inglaterra? Sí, pero nosotros no tenemos la economía de Estados Unidos y de Inglaterra, Andrés. No, a ver, pero no te digo que tengas que ir hacia exactamente ese lugar, pero tenés que pensar que hoy vos
para poner una empresa en marcha te cuesta muchísimo. Entre la presión impositiva, ¿por qué no podés despedir gente? ¿Por qué no podés despedir gente? Ahora porque, se te cayó 80% del mercado. Rige un decreto antidespido. Se te cayó el mercado 80%. Dice, vos no podés despedir gente en tu empresa que es tuya. Yo creo que se busca un cierto entendimiento. Es decir, esta misma brecha que hay en el campo político, hay una brecha en donde no se permite el entendimiento entre los distintos términos de la producción y el trabajo. El tema flexibilidad es odiado porque es desprotección. Pero reforma es flexibilidad. Hay que generar tutelas que sí, es cierto, requieren adecuación a los nuevos métodos de producción, pero no puede haber que la creación de empleo esté subordinada a la desprotección. Por ejemplo, a que no haya indemnización. A que no haya indemnización, a que no haya, ciertos institutos históricos como las vacaciones pagas, las licencias, el aguinaldo. Quiero hacer un punto todos acá. esos elementos hay que conjugarlos en un espacio que es la negociación colectiva, porque la ley general, que era el basamento del fordismo, del taylorismo, ya no rige para determinados espacios. Acá se dijo muy bien, lo repitió Randazzo, una cifra, que es el 51,1% de trabajo informal. Y dentro de ese trabajo informal hay de todo, desde trabajo ilícito, es decir, de registro ilícito, hasta cuentapropistas, etc. Ahora, esa negociación requiere una actualización, pero no basado en la desprotección. Y otro de los factores que es autocrítico, los sindicatos debemos empezar a hablar de productividad. Bueno, y la productividad está en las pymes. Lo que genera empleo. Encontramos un punto de entendimiento. Pero las pymes tienen que tener representación. Pero quiero escuchar a las pymes. Las pymes tienen que tener representación propia, porque la representación actual de las pymes está en una representación centralizada en las grandes consorcios y en las grandes Horacio, hagamos un punto así habla Federico, que estamos hablando de las pymes. A ver, ¿qué pensás vos, digamos, de la reforma laboral y de lo que están diciendo tanto Andrés como Horacio? Mirá, yo creo que como sociedad tenemos que entender que si hace 10 años tenemos un problema, que no creamos trabajo, tenemos que sentarnos todos en una mesa y ponernos de acuerdo en ver por qué no creamos trabajo. Yo creo que hay que hacer una reforma impositiva, sin ninguna duda. Te cuento, de 30 días que tiene el mes, 22 son hábiles, tengo 19 vencimientos. No puedo levantarme 19. Yo no dije que no hay que hacer una reforma impositiva. Digo que son dos cosas absolutamente diferentes. Pero hay que mirarlo de manera integral. Totalmente. Y después hay que hacer una adecuación de las normas laborales de cómo contratar y cómo despedir. Porque lamentablemente cuando yo no pago los salarios con voluntad, lo pago con negocios. Federico, ¿te pasó que en este tiempo que rigió el decreto quisiste despedir y por la doble indemnización no despediste? No, no me pasó porque como la generalidad de las pymes en Argentina, mirá, yo tengo 9 personas que trabajan conmigo. Vivo más con ellos que con mi familia. Entonces, uno antes de despedir deja alma, corazón y vida. Pero mira, yo estudié en Estados Unidos y aprendí una frase que me encantó, que es "Hope is not an strategy". O sea, la esperanza no es una estrategia. El sistema de empleo argentino no puede estar basado en la esperanza de que los empresarios pymes vamos a tener un corazón enorme para mantener a la gente. No funciona así la economía. Hay una parte de la política que está entendiendo que la economía es poética y no, la poética es otra cosa. Vamos a hacer un punto acá, a los tres, porque quiero escuchar un poco, hablábamos de todo el sector que nunca tuvo un trabajo en blanco o que les cuesta tener un trabajo en blanco, y tenemos a dos jóvenes que son de los sectores más golpeados, las mujeres y los jóvenes. Te quiero preguntar a vos, Moisés, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cuántos años tenés? ¿Y cómo es tu experiencia con buscar trabajo, conseguir trabajo? ¿Qué te pasa a vos? Bueno, yo tengo 28 años. Y laburo desde que tengo uso de razón, más o menos desde los 14. Trabajé en todos los rubros que puedan haber, panadería, zapatería, en la construcción, electricidad, albañilería, plomería, fui delivery, cadete, o sea, hice 1000 cosas. Para mí, o sea, hay acá una agenda que impusieron para poder hablar, como qué pobrecitos, ¿no?, que son los empresarios que no pueden hoy
salirse un poquito más del tarro. Y me parece que está corrida a la derecha esa discusión porque nosotros, los trabajadores, somos los que realmente la venimos pasando mal, venimos sufriendo. ¿Pero qué dificultad concreta tuviste en la búsqueda de trabajo? ¿Cuál es tu experiencia concreta? Yo el mejor trabajo que tuve fue en el Estado y trabajé como monotributista, o sea, estaba tercerizado. Bien. Eso hizo que me puedan despedir, así como así, sin indemnización, sin nada, me rescindan el contrato y ya está. Y ese fue el mejor laburo que tuve. ¿Y vos sentís que ves alguna esperanza de que alguna vez consigas un laburo en blanco? Y lo estoy buscando, la verdad que lo estoy buscando. O sea, tengo que hacer planes, tengo que sentarme, tengo que patear la calle, ver las ofertas, pero llegás a las entrevistas y o te ningunean con la experiencia que puedes llegar a tener, o que no, o no tener, o no te vuelven a llamar, es la realidad. O sea, por eso decía lo de, o sea, se corre la agenda, que bueno, qué pobres, ¿no? Los empresarios hoy no pueden despedir o quieren, hoy se está discutiendo la reforma laboral y me parece que la verdad que no está bueno eso porque hay muchos de nosotros que la estamos pasando re mal y no se discute eso. A ver, te quiero preguntar a vos, Gabriela, ¿cómo es tu experiencia? ¿Vos tenés trabajo? ¿Cuántos años tenés? También tengo 28 como Moisés. Mi único y último trabajo registrado fue en el 2016. A partir de ahí... ¿Hasta 2016 de qué trabajaste? En comercio. A partir de ahí fueron changa. Hasta en la pandemia vendí tortillas porque no tenía cómo parar el alquiler y tenía que sobrevivir. O sea, lo que dice Moisés lo vivimos miles, ¿no? Esto de estar rebotando de trabajo en trabajo, de obviamente ninguno con derecho, porque ninguno es en blanco, no tenés vacaciones, nada. ¿Trabajaron alguno de los dos en plataformas? Trabajé en plataforma, trabajé en Rappi antes de la pandemia. Venía hasta Capital, en bici, con una bici re precaria. Venía hasta Capital, me tomaba el tren y pedaleaba acá y volvía a la noche a mi casa, a la madrugada. Cuando fue lo de la pandemia, bueno, fue todo como el susto, ¿no? No salir, menos a Capital. No pude laburar más y ahí tenía que rebuscármela. Bueno, menos trabajos se conseguían y empecé a vender tortillas. Hoy conseguí un trabajo de niñera, pero también de manera precaria. Yo gano 18.000 pesos. Entonces 18.000 pesos gano. Entonces me parece un poquito indignante, ¿no? Que se discuta el desempleo. Porque escucho como que discuten cómo despedir. Y nosotros estamos diciendo que queremos empleo, que queremos trabajar, no despedir. Yo creo que una de las formas para conseguir empleo es Yo soy militante del Frente de Izquierda. Apoyo lo que dice Miriam Bregman y Nico del Caño, que son las 6 horas laborales, 5 días a la semana. Creo que es la única salida que vemos, ¿no? Porque se podría reducir la jornada laboral de los que laburan más de 12 horas y los que no tenemos nada de trabajo. Les voy a preguntar a ellos, ¿qué pensás, Andrés, de reducir la jornada de lo que están diciendo los chicos? Mira, es una discusión que se da en muchos países, esto de la reducción de jornada. No, es un tema que está, no sé si va a funcionar bien o no. Es una forma de que mucha más gente pueda acceder cubriendo el lugar. Pero hay algo más de base, me parece. A ver, hay un tema de cultura de trabajo y que se valore el hecho de decir, mira, ser empresario es algo bueno, ganar plata es algo bueno, porque gana plata el empresario, ganan plata las personas que necesitan trabajar. Y hay un tema del sistema educativo que me parece que también está como ido de la realidad de lo que la gente necesita. Contá un poco, porque vos has hablado, incluso en este programa, cuando hablamos de la brecha entre lo que te dan las herramientas que uno recibe en la escuela o en la universidad y después la oferta efectiva que hay en el trabajo. Exactamente. Vos fíjate que en la pandemia aceleró por lo menos 7, 10 años todos los temas digitales que ya se venían a las empresas y a la vida de la gente, ¿no? Es decir, nadie pensaba ir con un QR a un restaurante y decir, che, veo la carta con el QR. Hay mucha tecnología que adelantó. ¿Cuánto recibe la gente hoy en la escuela conocimiento para poder salir al mercado laboral también? Es decir, ¿cómo venimos preparados de la escuela, sobre todo la escuela secundaria, que creo que ahí hay un tema que hay que arreglar? Entonces, ahí tenemos un tema también. Y la verdad que la política pública educativa tampoco está ayudando mucho. No, y con un año y medio sin clases, encerrado, peor. Viste que decían, no, hay que encerrarse, hay que encerrarse. Quiero sumar a Federico y Horacio con otra pregunta que tiene que ver con algo que se está discutiendo por estas horas, que es transformar los planes en trabajo, ¿no? Otorgar ese dinero que iba a los planes, por ahí a que a las empresas financien parte del sueldo de algunos trabajadores que antes recibían planes. ¿Es una salida a eso? ¿Es una alternativa? ¿Lo ven como un camino viable?
generar trabajo productivo y convertir planes en trabajo productivo, el tema es cómo. Es decir, la central a la cual yo soy director hace muchísimos años tiene planteado lo que es el salario universal, es decir, y el salario universal con establecer condiciones para que ese salario se vaya convirtiendo paulatinamente en trabajo genuino. Ahora, el salario mínimo vital, el salario es generador también de empleo. Es decir, hay un error conceptual de creer que las menores condiciones de trabajo generan empleo. Y ese es un error conceptual y repetido por muchos empresarios. Y no es así. Lo que genera, y que se ha dicho acá, es la economía. O sea, que es el primer factor. Ahora, posteriormente a eso, hay una realidad, que es la que describieron los chicos recientemente, de un 49% que no recibe ningún tipo de tutela. Las medidas adoptadas en pandemia, la duplicación de indemnización, la prohibición de despido, etcétera, estuvieron más referidos al trabajo formal, en donde hubo cierta tutela durante la pandemia. Ahora, la informalidad durante todo este tiempo ha sufrido... Repetí el número de la informalidad hoy en la Argentina. 51%. O sea, es más de la mitad de los Más de la mitad de la fuerza del trabajo. Perdón, pero eso es fuerte. te hace ver que el sistema como está no va. No, que hay que claramente. repensarlo. ¿Hay que repensarlo todos juntos? Sí, pero hay que repensarlo. No hay que tenerle miedo a pensar cómo poder Insisto, si el tema es el tema laboral o el tema es la economía. Disculpame, ahora te doy la palabra. Sí. ¿Es el tema laboral o es la economía? No se puede creo que Federico dijo que es todo un paquete, ¿viste? Va de la mano. Son las dos cosas. Porque uno escucha, ¿sabes por qué te pregunto? Sí. ¿No? Uno escucha todo el tiempo, por lo menos de los candidatos, lo que están proponiendo es una reforma laboral, ¿no? Claro. Están proponiendo quitar las indemnizaciones, lo dijo Randazzo, lo dice Sper, lo dice Elisa Carrió, lo dice Larreta. Pero no es el huevo o la gallina. No es el huevo o la gallina. Van juntos, pero primero tenés que tener crecimiento económico para generar puestos de trabajo. Sí, no es que pero tengo que tener un marco, o sea, para jugar al fútbol hay un reglamento. Absolutamente. Perfecto. El reglamento de hacer negocios en la Argentina, sin ir más lejos, el año pasado el Estado hizo, o el gobierno hizo la reforma del monotributo y a los 3 días volvió para atrás con la reforma. Hubo un montón de monotributistas que pagaron el retroactivo. O sea, te vuelven loco. Toda la mañana te levantás y decís, viste, uno tiene una pyme. ¿Sos infeliz teniendo una pyme? ¿Eh? Te causa mucho... La verdad que es gracioso igual, ¿eh? No, sí, es gracioso. Nosotros no llegamos a fin de mes porque vivimos con 10.000 o 15.000 pesos y el muchacho, pobre, ¿no? No puede llegar a fin de mes porque paga. Me parece que es irracional. A ver, Gabriela, vos querías decir algo, eso quería decir, que me parecía loco también que se esté discutiendo cómo salvar a las empresas cuando somos millones los desocupados, cuando la otra vez se daban las estadísticas de los niños pobres, o sea... lo que decía Horacio también, ¿no? De que una reforma nueva, no es nuevo, no es nada nuevo. En los 90 lo implementó el peronista Menem, recortando derechos a los trabajadores y no hubo un... Hablando de flexibilización laboral, ¿no? No hubo un crecimiento de empleos ni nada. De hecho, terminó en lo que fue el 2001, millones de desocupados y millones de pobres, bueno, en una protesta social que fue horrible y todo. O sea, no es nuevo las recetas que quieren implementar de la flexibilización. Es una receta del menemismo. Una cosa, ¿cómo te llamas? Gaby. Gaby, si no tenés empresas, ¿dónde pensás que vas a laburar? ¿En el Estado? ¿Todo el tiempo? Es decir, en Argentina ya hay empresas igual, ¿eh? Sí, hay, por supuesto. No tenés que generar empresas de cero. Pero, ¿sabés qué? Mientras más empresas haya, más laburo vas a tener. Sacando las pymes hay una estadística que tocando a solamente las multinacionales, o sea, sacamos a las pymes de lado, que no sé, serán 12.000, si no había visto mal la cuenta, tocando eso y repartiendo las horas de trabajo, o sea, entre ocupados y desocupados, se generaban 900.000 puestos de trabajo. Y somos 2 millones los desocupados. O sea, que solamente sacando a ustedes a las pymes y todo, tocando esas empresas multinacionales que yo no creo que estén pobrecitas, no creo que vivan como yo vivo y como viven la mayoría en mi barrio. Yo no creo que vivan mal y que estén padeciendo la crisis ni nada de esas cosas. Yo creo que nosotros vimos que es un chiste que se hable eso a la gente. Te entiendo, es mentira. Vivir con 18.000 pesos es indigno. Definitivamente. No vivís. Indigno, no vivís. Pero la concepción que hay que tener de la empresa es que la empresa es un buen lugar para ir a laburar porque te da de comer. Sea multinacional, sea pyme. No nos contratan. A ver, es lo que hay que pensar eso. No, pero, a ver, yo noto, Moisés, que quizás estás enojado y tengas tus razones. Yo soy pobrecito cuando no puedo dar más trabajo.
porque cuanto yo más exitoso soy, es cuando puedo sumar más colaboradores a mi empresa. Un trabajador y un empresario son dos caras de la misma moneda. Esto es lo que hay que entender en Argentina. Hay muchos que creen que no es así. Un dato que a mí me preocupa hoy es que, leí la semana pasada, que 3 de cada 4 jóvenes quieren trabajar en el Estado. Sí. Y una gran discusión que me parece que hay que dar hoy es quién genera la riqueza, si el Estado o la empresa privada. Yo creo que la empresa privada. Para mí la riqueza la generamos nosotros los trabajadores laburando. Por supuesto. Todos los días poniendo el cuerpo. Totalmente de acuerdo. Nosotros los empresarios, disculpame, yo en mi fábrica tengo... Bueno, si no va a trabajar nadie, ¿qué haces vos? Pero ¿vas a ir a trabajar vos? Estamos de acuerdo con eso. Yo laburo. Pero yo tampoco me la quiero agarrar con las pymes, por ejemplo, porque como dijo ella, hay empresas multinacionales que, o sea, dependiendo de la rama de la industria, se la llevaron en pala en la pandemia. O sea, por ahí vos tenés problemas, se entiende. Pero la verdad que me parece que es gracioso hasta inclusive, y me da un poquito de bronca, de que haya gente como nosotros, que vivimos encima en barrios, que falta urbanizar no sé cuántos barrios, ni siquiera en la provincia o en la capital. Tenés, no sé, lo que fue Guernica, las tomas que hay en La Matanza, Rafael Castillo, tenés el kilómetro 32, lleno de gente de pobreza que no avanza. ¿Por qué? También tiene que ver con el laburo. ¿Porque no se genera empleo? Bueno, pero y eso no tiene que ver solo, o sea... Por ejemplo, ahora estamos hablando de las pymes, pero las multinacionales, las principales multinacionales, como dijo ella, enfoquémonos ahí, porque después tenés gente laburando, como pasó en Toyota ahora, que pusieron un día más para laburar. Sí, ¿sabés qué siento yo? Pero pará. Que la discusión va de cómo nosotros los precarizados y los desocupados nos enfrentamos a los trabajadores que tienen derecho. Yo creo que eso es. No, y eso es re malo. Creo que es una trampa, porque caemos en la lucha. Los trabajadores con derecho que ganaron las vacaciones por lucha y lucha y lucha. No, pero déjame terminar esta parte. Dale. Porque las conquistas fueron así, a través de luchas. Todas esas conquistas ganadas, que son las vacaciones, el aguinaldo, porque las empresas no la querían dar, obviamente. Ahora nos las quieren quitar y nos quieren hacer creer a nosotros desocupados que sacándole las vacaciones, o sea, las vacaciones trabajan todo un año para tener 15 días de porquería. No, ¿entendés? Sacándonos. Gaby, no escucho a nadie. Nosotros Gaby, yo te juro, sacándole los derechos de eso, vamos a tener trabajo nosotros. Gaby, yo soy industrial pyme hace 30 años, soy dirigente de la Unión Industrial de base hace 20. No escuché nunca a un empresario decir que queremos sacar el aguinaldo, las vacaciones. Para nada. Pero están queriendo ver cómo no, pero discúlpame, chicos, yo les propongo una cosa, Tratemos de pensar, salgamos de la caja un minuto y pensemos de otro lado. ¿Por qué no pensamos en ver cómo agrandamos la torta, en vez de cómo hacemos todo para seguir comiendo de la misma torta? Yo quiero que cambiemos roles y veamos si vos vas a poder pensar en mi lugar. Yo sí. No, no vas a poder. No vas a ni siquiera poder subsistir un día con cómo vivimos nosotros. Y hoy acá estamos discutiendo una reforma laboral. En vez de discutir la reducción del... Estoy seguro que es así. Pero, en vez de discutir la reducción de la jornada laboral. Si en vez de tener tanta ideología en la cabeza, porque yo creo que Miriam Berman y Del Caño no laburaron en una empresa en su vida, no saben lo que es y proponen cualquier cosa. Si en vez de enojarse tanto con las empresas, miran y dicen, ¿qué necesito yo para poder laburar en una empresa? ¿En qué me tengo que capacitar? ¿Qué le puedo pedir al Estado para capacitarme? Para que la empresa me mire, capaz que te cambia la forma de encarar las cosas. No decir que es porque no estamos capacitados, que nadie empleo. No sé qué es lo que tenés es chistoso, de capacitación. Yo tengo oficio, panadería, electricidad, albañería, plomería. Perfecto. Tengo más de 4 oficios y una carrera universitaria. Y me vas a decir... ¿Qué estudiaste? Artes visuales, para ser docente, pero no terminé. Bueno, mirá. ¿Y vos decís que a mí me falta capacitación, por ejemplo? No estoy diciendo eso. No, ya sé, pero es lo que dijiste. Estás muy enojado. Estás muy enojado. Es lo que dijiste recién, yo estoy re tranquilo. Y entonces, la verdad que si tenés eso en la cabeza así, es difícil, si tenés que verlo de otra forma. ¿Querés laburar en empresa, sí o no? ¿Querés laburar en Ahora, empresa? si te puedo cambiar la pregunta, ¿por qué en vez de pensar, no? Porque vos estamos hablando, ¿no? De generar puestos de trabajo, ¿no? Todos acá en eso acordamos, los 5, cómo generamos puestos de trabajo. Entonces, estamos pensando en eso. ¿Por qué en vez de siempre los que, para generar puestos de trabajo y para tener derechos y para que a ustedes les vaya mejor y todo, siempre sea a costa de hundir a los trabajadores o sacarles derechos, y no es que ustedes reduzcan un poco también lo que ustedes ganan? Porque siempre es a costa de que los trabajadores y las trabajadoras estemos peor. Porque esto, no sé, mi abuelo se podía comprar terrenos, poner, no muchos, pero y trabajar en una metalúrgica. Nosotros no tenemos nada, ni siquiera. Ya mi vieja no tiene derecho. Mi viejo es un changarín, ¿entendés? Con 43 años, mi viejo está en la obra, ¿entendés? Y cómo no nos da un poquito de bronca. Porque siempre los costos son de nuestra clase, de los trabajadores, de los que ponemos todo el día los cuerpos, los que nos levantamos a las 6 de la mañana.
¿Por qué siempre sale a costa nuestro? Eso, vamos a cambiar un poco el discurso. A ver, ¿Por qué no? te pregunto, Horacio, No sale desde el de lado ustedes. del sindicalismo, a propósito de esto que están planteando ellos, con experiencias muy concretas, si hay una solución sin perder derechos, que es un poco lo que vos estabas planteando. ¿Cuál es el camino, no? Porque algunos plantean flexibilización, otros dicen que hay que bajar impuestos. Entiendo yo que algunas pymes necesitan crédito también para seguir funcionando. Nosotros decimos crear nuevas empresas también. Crear nuevas empresas. Desde el sindicalismo, ¿cuál es la propuesta ante este cuadro de situación donde está primando la informalidad, donde yo no sé si el sindicalismo se ocupa también de los informales, ¿no? Porque se ocupa básicamente de los asalariados, de los que son formales? Las grandes ofensivas de modificación de los términos en las relaciones de trabajo han sido patronales aquí y en el mundo. Hace muchísimos años que el sindicalismo no presenta una propuesta concreta. Nosotros tenemos propuestas, es decir, para cada tema, ¿no? Es decir, en este caso, el tema de el salario universal es una propuesta, es un punto de vista. Ahora, el tema es que los proyectos que ha presentado la oposición de la mochila o asimilar el tema de las indemnizaciones al Fondo de Desempleo de la construcción, sí, el banco de horas. implican, es decir, el ejemplo de la construcción es un ejemplo clavar de que la precarización, es decir, lo que se genera es trabajo precario. Y además el hecho de tener prácticamente nulas las condiciones de trabajo y las contrataciones, no tener seguridad, no tener aseguradora de riesgo de trabajo, tener un trabajo sin prevención, tampoco es indicativo de que se ha creado empleo. Por lo tanto, el tema concreto es, el camino tiene que ser necesariamente la negociación colectiva, porque está tan segmentada, es decir, las distintas situaciones de distintos sectores, que requiere un tratamiento específico para cada sector. Ahora, cada sector debe negociar de acuerdo a sus términos. Ahora, tiene que haber representaciones genuinas. Claro, pero ahí queda en lo que vos planteas, no puede haber representaciones que no representen. Es decir, pero estás dejando fuera a los informales en lo que estás diciendo. Claro, no, estás hablando de los asalariados y los representantes tienen sindicales. Representación. Los grupos sociales hoy tienen representación. ¿Y con quién negocian? Y se han organizado a partir. Es decir, ya la el mayoría Ministerio de los de pibes, Trabajo por ejemplo, ha reconocido a un nosotros tuvimos que organizarnos en la un agrupamiento inscripción independiente. social. Es decir, tienen que formalizarse e institucionalizarse la negociación. Porque de lo contrario, la situación conflictiva va a desbordar. Pero la pregunta, Horacio, es quién es el interlocutor, digamos, de esos sectores. Claro. ¿Con quién negocian? ¿Con quién mejora la situación? Esas paritarias, digamos, ¿no? Que es la mayoría de los laburantes. Claro. Es decir, negociar se negocia permanentemente. Los grupos sociales tienen representación en la Argentina. Hay mucha representación que no tiene un ámbito concreto de negociación e institucional. Y debe hacerlo conjuntamente con los trabajadores formales. Desde nuestra central hemos sostenido que trabajador, los términos que hoy definen un trabajador son subjetivos. Todos son trabajadores. Ahora, los que tienen empleo, los que no tienen empleo, los que se han jubilado, todos deben tener una representación. Está bien, pero yo una representación colectiva y una organización que los represente. les pregunto a todos, si el problema es que la mayoría de los trabajadores argentinos y argentinas están precarizados y tienen trabajos como un sueldo de 18.000 pesos y no pueden ni siquiera llegar a alquilar algo digno. Si no crece la economía, si tenemos la situación socioeconómica que tenemos, ¿de qué manera se puede generar en la Argentina, más allá de que haya mesas de diálogo, que se hable sector por sector, pero de qué manera se puede generar empleo privado para que haya laburos dignos para todas las personas que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precarizado? Pensándolo más estructuralmente, ¿no? Ustedes todos hablaban de un diagnóstico de que la Argentina no genera trabajo privado hace mucho tiempo. ¿De qué manera se puede revertir eso? ¿Te puedo decir? Primero, sinceridad y sensatez. Segundo, un problema que tiene la Argentina. Los partidos políticos tienen un experto en defensa, un experto en salud, un experto en educación. Ninguno tiene un experto en producción y mucho menos en pymes. Tercero, el Estado mira a las pymes, yo hablo de las pymes que es el tema que entiendo,
mira las pymes y nos ve a todos iguales. Hay pymes de 2 empleados y hay pymes de 800 empleados. Son 2 mundos diametralmente opuestos. Hay que hacer políticas adecuadas para cada uno de los segmentos, después para cada uno de los territorios, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, estoy en actividad que compito con una empresa multinacional que pone en un día de publicidad lo que yo facturo en 6 meses. ¿Está? Entonces, hay luchas que son muy desiguales. Tercero, con todos esos elementos, sensatamente mirémonos a los ojos, para mí, todos los actores de la política, digamos, che, ¿en serio queremos crear dignidad? ¿Queremos crear dignidad a través del trabajo? Perfecto, hagamos 5 puntos, porque Dios gobernó el mundo con 10 mandamientos. Con 5, para solucionar esto, a nosotros nos tiene que sobrar, ¿sí? Esos 5 puntos, firmamos todo con sangre, que durante 10 años no lo vamos a tocar. Y de ahí vamos para adelante. O sea, vos lo que estás diciendo es que no hay reglas de juego claras en la Argentina, desde lo institucional, para poder crecer y generar laburo digno para pibes que cobran 18.000 pesos. Es previsibilidad, ¿no? Y esto es que no importa los políticos que haya, no interesa quién gobierne, quién esté en la oposición, 5 temas de políticas públicas claras para futuro, y eso genera previsibilidad y eso puede generar más trabajo. ¿Cuándo hubo previsibilidad en la Argentina? No, hace mucho que no hay. Yo hace 30 años tengo en la fábrica, hace mucho que no hay previsibilidad en Argentina. ¿En la economía? ¿En la economía? Además, es una falta de discusión. Pero la previsibilidad arranca como cualquier juego. Che, ¿nos ponemos de acuerdo? ¿A qué jugamos? ¿Al Tinenti? ¿Con 5 piedritas? Son 5, no son 6, no son 4. Muchas veces se menciona el Pacto de la Moncloa, ¿no? Como un ejemplo en el mundo, y sobre todo para Latinoamérica, que es más convulsionado, de cómo los españoles en un momento histórico se pusieron de acuerdo en ciertos temas. A ver, un poco... Bueno, nos está costando acá hacer el Pacto de la Moncloa entre pocos que somos, estamos pensando, pero hay algunos puntos de encuentro. Sí. Hay algunos puntos de encuentro, que es el diálogo que hace falta de mirar. Pero, a ver, ¿qué significa puntos de encuentro? No ser exitistas, pensar en el mediano o largo plazo, y el político argentino piensa en el gol que va a meter ahora, pero no en lo que puede pasar en 20 años. Ahora está toda la responsabilidad en los políticos. Les digo, no sé, tenemos 3 poderes en la Argentina, tenemos al sector empresario en la Argentina, tenemos las pymes por un lado, los empresarios grandes argentinos por el otro, las empresas multinacionales por el otro. ¿De qué manera, digamos, se puede articular todo eso para generar empleo privado, digamos? Y cuando hablamos de falta de reglas de juego claras, que claramente es uno de los grandes males de la Argentina, ¿a quiénes le atribuyen la responsabilidad? ¿A los presidentes? ¿A todos los 3 poderes? ¿Ha sido siempre igual? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay un problema dirigencial en la Argentina, un serio problema dirigencial que no es solo político, es empresario, es sindical, es de los clubes de barrio. Tenemos un problema dirigencial y ahí tenemos un problema nosotros como pueblo. Sí. Elegimos mal. El tema es que, y comparto absolutamente lo que decís, pero además digo, el tema es el mientras tanto, ¿qué hacemos con Moisés? Claro, para mí el problema es ellos que no pueden esperar. Por supuesto. Para mí el problema es que solamente se está pensando en sus ganancias, en tener más y en cómo no pierden ahora, ¿no? Y cómo despedir y todo. Después, por lo que decía, no me acuerdo el nombre, Horacio, es que... él hablaba de que nosotros tenemos representantes. No tenemos nada de representantes y creo que los trabajadores en blanco, ¿no? Los registrados, tienen sus representantes, pero no los representan. O sea, ustedes no confían en los sindicatos. Y no, me parece que no están haciendo las cosas bien, porque acá hablan de una reforma, ¿no? Pero nosotros ya vivimos la reforma. Gaby, o sea, y en todos estos años que vos decís que, bueno, que no has tenido trabajo formal, ¿han tenido alguna asistencia del Estado? ¿O la pandemia, del IFE, algún tipo de yo contacto? Cobré el IFE, que nada? fue un chiste, porque ni siquiera fueron 10.000 por mes. En realidad, si te pones, era cada 2 meses, así que fueron 10.000 en 6 meses, o sea, fueron 5.000 por mes. A nosotros nos daban esas migajas, mientras a las grandes empresas, como Mercado Libre, que ganó millones, también se le pegaba la ATP como si fuera que estaba igual que nosotros. Eso es lo que yo veo en la discusión. Para mí, la responsabilidad de los empresarios, que quieren más y solamente están viendo llevarse toda su torta. Claro. Y después, por lo de los sindicatos, disculpa, Moisés, ya te dejo, me parece que no los representa hasta el final. No sé si ustedes saben el caso de Mondelez, que es Kraft. Yo estaba cerca el otro día y vi todo eso de que
Ellos en la cuarentena sacaron trabajadores, porque es así, medio descartable, de Burger King, de McDonald's, los llevaron a su empresa a trabajar por meses y ahora los descartan como si nada. O sea, eso es la reforma laboral. A nosotros descartarnos y eso no nos asegura nada a los trabajadores. Que porque hoy esas ya fueron es. conquistas y peleas para Los rapis trabajan como monotributistas, como colaboradores. No, ni siquiera hay laburan un montón reconocimiento de una horas. condición laboral. Pero Moisés, a vos te empleó el Estado como monotributista. El mayor empleador negro de la Argentina es el Estado. No, coincido con vos, por eso para mí es estructural. Pero que no es solamente eso. tenemos un montón de coincidencias. Y te digo algo, acá tenés un empresario que el año pasado no rompía el chanchito, rompía el chanchito, la chancha y la máquina de hacer chorizo para bancar y no despedir a nadie. Ahora, Federico... Vos sabés cómo yo hice malabar en la pandemia. No, yo te entiendo, está bien, pero todos en un hacemos barrio que esfuerzo. tiene la Y organización para mí es parte de mi Por reto. ejemplo, mira, yo te planteo esto, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa si que- hubiera un Cambiamos de lugar plan un rato. de viviendas y obra pública, por ejemplo, vos decís, los trabajadores que estamos en el barrio, que sabemos, que conocemos, ¿no podríamos trabajar? Sí. No se podría ofertar y hasta inclusive no se podía... Totalmente, después- y un sistema de crédito hipotecario para que todos pero, puedan por tener ejemplo, la dinero hoy, digna. Bueno, hoy, por ejemplo, en vez de discutir Eso sería reforma un montón de laboral, empleo. en vez de discutir reforma laboral, tenemos que discutir reducción de la jornada laboral. Y hasta inclusive el Fondo Monetario hoy es el que gobierna Argentina. Y va a seguir gobernándolo los siguientes años. Porque tenés una deuda, o sea, y es real. El Estado tiene que pagar esa plata y sale del presupuesto. No, ¿entendés? Moisés, discúlpame, yo también tengo deuda en mi fábrica y a los tipos que Pero no deben es no lo mismo, manejan no mi es una fábrica. deuda, no es Bueno, una no es deuda un problema de privada, no es dirigencia. una deuda privada, en negro. Argentina los ministros de Economía No. y los presidentes muchas veces Porque después agachan la tenés cabeza con el barrios FMI. Yo como la gancho con el Guernica, banco. como Guernica, como en el 32, No, González es un problema Catán, de dirigencia. donde yo fui a llevar alimentos y ayuda junto con la organización de desocupados a la que las centrales sindicales dejaron tiradas a los informales, a los precarizados. Nosotros sabemos lo de Mondelez, lo de los trabajadores de Burger King, porque hay compañeros nuestros que se organizan con nosotros que pasan eso, ¿entendés? O sea, no es que lo estamos hablando porque por boca de jarro. Acá la discusión es la reforma laboral, pero no están discutiendo un plan de vivienda de obra pública con el no pago a la deuda y esa plata que se te va a vos, podés incluirla en el presupuesto. ¿Saben dónde Porque vivo? No Moisés- pasa el recolector de basura. ¿Sabe quién pasan? Pibes y pibas bajo la lluvia. ¿Es tan loco? Con un nene, con su nene, en carros de caballo, o sea, medieval. O sea, eso es el capitalismo. Eso es el sistema. Vos Eso hablás es lo que del genera. Solamente sistema. pensar en las ganancias y no en las personas. No que vivamos Imagínate mejor. que hoy estamos discutiendo acá cómo los empresarios pueden perder menos, porque claro, estamos necesitan discutiendo cómo despedir. generar más empleo. No, pero despidiendo no. Esto no parece podemos. el diálogo del sordo, ¿Generás ¿viste? empleo con una reforma Sí. laboral? A ver, Andrés, Espera, tomá la espera. palabra, pero nos queda un minuto Sí, a y ver, así pueden es hablar un diálogo todos de y sordos. cerramos. A ver, yo, chicos, la otra vez vino un panel y era como un diálogo. Ustedes tienen la ideología, creo que son grandes dirigentes políticos de izquierda, bárbaro. Y dedíquense a eso. Pero realmente conseguir trabajo requiere otro tipo de actitud. Y vos tenés la ideología de derecha. Disculpame. Yo tengo 30 años, este dice yo hace soy 30 liberal. años, no tengo laburo en blanco y no conseguí La nunca laburo en tecnología blanco. que tienen solamente la usan para escuchá ustedes, que no lo la que usan tiene- para Ideología, mejorar. no Primero, conseguí está laburo perfecto. nunca. Pero conseguir trabajo en una empresa requiere una actitud distinta hacia la empresa, respetarla, entender que la empresa es generadora de empleo y vos sos generadora de potencial trabajo para la empresa. Porque Y somos me más de parece 2 que no millones estás entendiendo desocupados. eso. Somos más Yo de le 2 genero Entonces, ganancia y cuando no le sirvo más me meto Creo una pata en que el orto. Si con total ahora esa vamos a discutir actitud, la reforma y laboral. nadie está insultando ni No, diciendo malas disculpa, palabras. disculpa. Así que el orto lo guardás para vos. ¿Sí? Es decir, el cambio de actitud requiere un cambio de actitud frente a la vida. Si no, no vas a conseguir trabajo, maestro. Y de Es la así. única manera que yo Vos decís que entiendo- la individualmente deuda yo tengo un externa no cambio de entra acá en actitud y esta hoy tengo discusión. trabajo. ¿Te parece Es que así. no? Parece ¿Te parece que no? No, Si no, vos no, tenés no, menos no, vergüenza. vamos a Lamentablemente. Tenés el cerebro licuado de ideología. Disculpame. A ver, la idea era, como dice el Graf, cómo fomentar la creación de empleo. Tiramos algunas ideas, hubo alguna coincidencia, hay muchas disidencias. Falta mucho, creo que parte de lo que está ocurriendo acá también es lo que pasa en la sociedad, de la dificultad de llegar a un entendimiento, pero bueno. Y la desigualdad cada uno- estructural también. Cada uno ¿no? aportó Exacto. desde su lugar la experiencia que está Una atravesando. aclaración, como se tomó a las 3 centrales, yo represento una central, la CTA, que está en todos los conflictos, y cuando se nos llama nosotros concurrimos. Si tenemos representación vamos directamente, y si no tienen representación llamen y seguramente Bueno, van a concurrir. seguramente ahora van a hablar. Un Federico, segundo, 10 segundos un tenés, segundo. A los televidentes, para cuidar el trabajo y generar más trabajo, cuando vayan a comprar, vean que el código de barra empieza en 779.
Ahí están comprando industria argentina. Bien, espectacular. Vamos a hacer una parte 2. Gracias a todos. Gracias Gaby, gracias Moisés, gracias Andrés, gracias Federico, gracias Horacio. Gracias por el énfasis también. Sí, a ver, la única manera de enriquecernos y pensar soluciones es escuchar a todos los actores y los escucharon acá en Fuego Amigo. Así que gracias a los invitados y nosotros nos vamos a un corte, Yumi. Y ya volvemos, dale. Ahí va. Bueno, se nos está yendo el programa, pero como siempre lo redondeamos con el Fuego Amigo del día. En este caso, Mayra nos va a contar de qué se trata. Sí, en la oposición, porque Juntos por el Cambio, después de lo del etiquetado y no haber participado de la sesión, quedó ahí una herida abierta. Y Mario Negri le contestó a Julio Cobos, que lo había acusado de no haberse presentado a la sesión. Y Negri dijo, me hubiese gustado que me hable por teléfono y no por Twitter, ¿no? Los trapitos adentro, no al sol. Háblame por teléfono, pero no me lo digas en público. Esto fue lo que dijo Mario Negri, porque, bueno, Cobos le había tirado, ¿no? Ahí en público. También Juan Manuel López de la Coalición Cívica había salido a defender a Negri y le había dicho a Cobos, che, bueno, hablemoslo puertas adentro, ¿no? Pero bueno, parece que en Juntos por el Cambio algunos prefieren hablar en público, en Como Twitter. Cristina, que manda cartas. Sí, como Macri que se queda a dar clases en Estados Unidos, ¿no? No había No, nadie se ve que que no hay grieta ahí con los dirigentes, ¿no? No, y mañana lo esperan en Dolores, pero Macri Pero no no está. va, si Por dice las que dudas, va a estar Patricia dando Bullrich clases. hoy le pidió al juez, por favor, no lo declaren en rebeldía. Bueno, un mes más se va a quedar en los Estados Unidos aparentemente, así que Va a no dar no va a clases de declarar. neoliberalismo, que es el modelo que aplicó neoliberal. Bien, bueno, por eso lo convocaron seguramente. No sé. ¿De qué No va a sé. hablar? ¿De la Revolución Cubana? Pero él es No, de ingeniero, Macri. ni siquiera es economista. Bueno, ¿Por qué se da nos va el clases de programa. No, lindo Se nos va el programa, ¿eh? Sí, lindo programa, muy interesante Sí. escuchar diferentes voces. Se picó en un momento. Álgido, Vamos ¿no? a seguir escuchando a las distintas voces, vamos a escuchar a otros jóvenes también. Estuvo muy bueno, la verdad. Bueno, la experiencia, la teoría y la práctica, ¿eh? Todo tuvimos en este programa de Fuego Como un Amigo profesor, Yumi. para ver cómo salimos, ¿no? De Quiere imitar a Macri. de este entuerto del desempleo. ¿Qué clase? ¿Qué vas a dar? Hasta mañana.